Un saludo, jóvenes y señoritas de tercero de secundaria. A partir de este mes, ustedes están aquí porque han decidido que quieren seguir aprendiendo. Y si sus papás les han pedido que continúen, pues después quiero que les agradezcan a ellos porque es muy importante que continúen con su formación. Este tema sigue el mismo formato que los anteriores trabajos que ustedes han presentado, donde está dividido en 4 momentos: la práctica, la teoría, la valoración y la producción. Solo que en este caso lo he dividido por la mitad. Significa que solamente van a presentar 5 actividades esta semana. La modalidad de trabajo es la misma. Van a colocar nombre y apellido, colocan título del tema, que es lógica formal, colocan el momento de la práctica, los nombres de las actividades y las resuelven. Esta semana solamente vamos a hacer actividades de la práctica y de la teoría. No tienen que copiar todo el contenido teórico, solamente basta con que resuelvan las actividades. Bien, empezamos por la actividad 1. Para esta actividad, ustedes van a leer lo que dice cada uno de estos cuadraditos y van a escribir cuál es la explicación que tiene cada una de ellas. La respuesta tiene que ser breve, tiene que ser en sus propias palabras. Parecen expresiones ilógicas, pero si ustedes le encuentran un sentido, lo pueden colocar, o si le parece que es algo que no tiene sentido, pues lo escriben. Esto es de opinión personal. En la actividad número 2 van a ver diferentes imágenes y van a escribir, ¿es lógica la imagen o no? Por ejemplo, en el primer cuadro, se supone que estos personajes viven bajo el agua y están haciendo una fogata. Puede ser una sola respuesta general. Luego continúa la parte de la teoría. Vuelvo a repetir, toda esta definición de qué es la lógica, ustedes no la tienen que colocar. Directamente van a escribir la actividad número 3 y sus respuestas. Significa que para la primera pregunta, donde dice ¿qué estudia la lógica?, ustedes van a leer este documento y van a poder responder que estudia las estructuras y las formas del pensamiento. ¿Eso qué significa? Conceptos, proposiciones y razonamiento. ¿De dónde proviene la palabra lógica y qué significa? Y en uno de los párrafos van a encontrar la respuesta. La palabra lógica proviene del griego logos y significa razón. Y en la tercera pregunta, ¿quién es considerado como el fundador de la lógica? Pues van a leer el último párrafo para poder escribir la respuesta, ¿no? En este caso es Aristóteles. Él es considerado el fundador de la lógica. Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. Retomando estas explicaciones, la lógica, que estudia las formas del pensamiento como ser, el concepto, que es el primer tópico que vamos a ver aquí, y el juicio. De aquí a 2 semanas vamos a tener incluido el razonamiento. Vamos por el concepto. En palabras sencillas, un concepto es cualquier idea. Simplemente el concepto hace referencia a algo. Como ejemplo tenemos miedo, hombre, perro, iglesia. Es cualquier palabra. Estudiante, maestro, escuela, Bolivia, coronavirus, pandemia. Cualquier palabra es un concepto porque no afirma y no niega nada. Los conceptos se clasifican de 2 formas. La primera forma es por la extensión. Significa qué tanto va a abarcar. Estamos hablando de cantidad, por lo tanto es cuantitativo. Y pueden ser de 3 formas. Puede ser universal, particular o singular. Cuando es universal, se refiere a todo un grupo de conceptos. Por decir, el concepto profesor. A alguien de ustedes se le va a venir a la mente algún maestro. A otra persona se le va a venir a la mente el maestro tal vez de algún programa de televisión que ha visto. Además, no sabemos si este profesor es de secundaria, es de primaria, es de la universidad, es del Colegio Germán Bush, del Nacional Guavirá. No sabemos absolutamente nada. Lo único que tenemos es la idea del profesor. Por lo tanto, abarca cualquier tipo de profesor entra en este grupo. Por eso es un concepto universal.
Lo mismo pasa con planeta. ¿Qué se les viene a la mente cuando piensan en el concepto planeta? A la mayoría tal vez el planeta Tierra, pero a otros se le puede venir a la mente Saturno. Por lo tanto, el concepto planeta también abarca cualquier cosa que haga referencia a un planeta. Y este otro ejemplo, la palabra soldado. Tampoco sabemos a qué soldado se refiere. Para empezar, ¿es un soldado boliviano? ¿Es un soldado peruano, argentino? ¿A qué regimiento o batallón pertenece? Como no sabemos nada de eso, la palabra es muy general, es un concepto universal. En el segundo grupo, los conceptos particulares hacen referencia a un grupo que comparte algunas características. Por ejemplo, el concepto universal de profesor ahora es particular porque dice los profesores del colegio Germán Busch. Ahora sabemos que hay un límite. Antes, profesor se refería a los profesores de todo el mundo, primaria, secundaria, universidad, de Bolivia, del extranjero. En cambio ahora, como sabemos que es los profesores de Germán Busch, ya no se refiere a todos los profesores, sino solamente a un grupo, a los profesores de Germán Busch, a los de primaria y a los de secundaria, que va a ser un total tal vez máximo de unos 30 maestros. Ya no estamos hablando de todo el universo, sino solamente de un grupo. Por eso es un concepto particular. Lo mismo pasa en este segundo caso, los planetas del sistema solar. El concepto universal planeta ahora es un concepto particular porque ya no se refiere a cualquier planeta de todo el universo, sino solamente a los que están en el sistema solar. Significa solamente los 8 planetas del sistema solar. Ya no se refiere a todo el universo. Vamos con el otro ejemplo. El concepto universal soldado se refería a cualquier tipo de soldado. Pero un concepto particular se refiere a un grupo que comparte las mismas características. En este caso son los soldados del tercer regimiento. Así que este concepto universal de soldado y este es el concepto particular de soldados del tercer regimiento. Todavía no sabemos de qué país o de qué municipio es, pero ya no son todos los soldados del universo, ahora solamente es un grupo más pequeño. Y los conceptos singulares, esta es nuestra tercera clasificación, se refieren a uno solo. Por ejemplo, si yo digo Eddie Cáceres, ¿a quién se refiere? A su profesor de artes plásticas. Ya no se refiere a todos los profesores del universo, como en el concepto universal. Ya no se refiere a un grupo de profesores del colegio Germán Busch, sino que se refiere a un solo maestro en todo el universo. Ese es un concepto singular, uno solo. Si yo digo Tierra, ahora me estoy refiriendo al planeta Tierra. Ya no son todos los planetas, como aquí lo habíamos colocado. Ya no son los planetas del sistema solar, como lo pusimos como concepto particular. Ahora se refiere a uno solo. Dentro de este grupo solamente hay un planeta Tierra. Y para nuestro tercer ejemplo, el coronel José Peña se refiere a una sola persona también de todo este grupo. Ese es un concepto singular. Si se refiere a uno solo en todo el universo, es singular. Si se refiere a un grupo, es particular. Y si se refiere a todo el universo o está muy general, significa que ese concepto es universal. Los conceptos también se pueden dividir de acuerdo a su contenido. Esto hace referencia a la parte cualitativa y pueden ser o concretos o abstractos. Los conceptos concretos son todos los que podemos percibir con nuestro sentido. Significa que si podemos tocar, que si lo podemos ver, ese va a ser un concepto concreto. Por ejemplo, un árbol, lo podemos ver, lo podemos tocar, un cuaderno, un perro, un gato, una pizarra, un marcador. Todas esas cosas son conceptos concretos. Por otro lado, tenemos los conceptos abstractos.
y son los que no podemos percibir con los sentidos, sino que solamente existe una idea en nuestras mentes. Por ejemplo, no podemos tocar la belleza, no podemos tocar la pobreza, no podemos tocar el amor, tampoco podemos tocar Bolivia, como país no se puede tocar. Los números también son conceptos abstractos, porque no podemos tocar el número 1, no podemos tocar una palabra. Ahora aquí tenemos la actividad número 4. La actividad número 4 se relaciona con la clasificación del concepto. Recuerden que el concepto se puede dividir de acuerdo a su extensión, es decir, la cantidad, donde puede ser universal, que se refiere a todo, puede ser particular, que se refiere a un grupo, o puede ser singular, que se refiere a una sola cosa en el mundo. Y también por su contenido hace referencia a la cualidad, donde el concepto puede ser concreto o abstracto. Y todos los conceptos pertenecen a una parte de la cantidad y a una parte de la cualidad. Vamos a definir a cuál. Empecemos con el primer ejemplo. El concepto mesa. Pensemos, cuando yo digo la palabra mesa, ¿qué se imaginan ustedes? Algunas personas se imaginarán una mesa rectangular de madera, tal vez alguien una mesa de vidrio redonda, alguien pensará en una mesa de plástico, pueden pensar tal vez en una mesa pequeña para estudiar o en una mesa grande de fiesta. No nos dice la palabra mesa a qué tipo de mesa se refiere. Por lo tanto, este es un concepto universal. Así que en este primer espacio, ustedes van a escribir universal. Ahora vuelvo a pensar en el concepto mesa. ¿Lo puedo tocar? Sí, podemos tocar una mesa. Por lo tanto, no va a ser abstracto, sino que es un concepto concreto. Veamos otro ejemplo. El caso número 5. El concepto es justicia social. Si solo dijera la palabra justicia, entonces se referiría a todo, porque puede ser justicia de algún caso en particular, justicia en la escuela, justicia para las mujeres o, en este caso que está aquí, justicia social. Significa que se refiere a un grupo, ¿no? Como se refiere a un grupo y no a todo, este va a ser un concepto particular. Ahora tenemos que definir su cualidad. ¿Es concreto o es abstracto? No podemos tocar la justicia y tampoco la podemos ver. Por lo tanto, justicia social es un concepto abstracto. Eso es lo que tienen que hacer en cada una de las columnas. Escriban qué tipo de concepto es, eligiendo para la cantidad entre universal, particular y singular, y para la cualidad deben elegir entre concreto y abstracto. Veamos un ejemplo más. En el ejemplo 7, el concepto es tenedor fino de mi abuelita. Si la palabra fuera solo tenedor, se referiría a todos los tenedores. Hay tenedores de plata, hay tenedor de madera, no sabemos si son tenedores para parrilla o para comer. Hay tenedores tan pequeños como una cucharilla, así que si solo dijera tenedor sería universal. Si dijera tenedor fino, ahí ya podemos descartar los tenedores de plástico. Un tenedor fino se refiere a un grupo de todo ese universo de tenedores, se refiere a un solo grupo, pero tampoco dice solamente tenedor fino, sino que en el ejemplo dice tenedor fino de mi abuelita. Significa uno solo. En todo el universo de tenedores, solamente hay uno que responde a este grupo. Y como solamente hay uno en todo el universo, este concepto es singular. Podemos tocar un tenedor sin ningún problema, así que fácilmente sabemos que este concepto es concreto. Eso es todo lo que tienen que hacer para esta actividad. Son 16 conceptos. Una vez que hagan eso, en estas hojitas, ya saben, como siempre, todo a mano,
Continuamos leyendo nuestro material. Recordemos, el primer elemento de la lógica era el concepto y vimos que los conceptos pueden clasificarse de acuerdo a su extensión y a su contenido. El segundo elemento de la lógica es el juicio. El juicio es una oración, así que vamos a utilizar como sinónimo la palabra oración o la palabra proposición. Las tres significan lo mismo. Es importante que hayamos comprendido la parte del concepto porque el juicio está compuesto por conceptos. Como pueden ver aquí, tiene tres partes. El concepto sujeto, que es quien realiza la acción, viene a ser como el sustantivo. Esto lo van a relacionar mucho con lenguaje, ¿no? Porque está el sustantivo, está el verbo, que va a ser el concepto cópula, y el concepto predicado. Así que es como una oración normal, sujeto, verbo, predicado. En filosofía es mejor utilizar la palabra juicio. Los juicios también tienen su clasificación. Esa clasificación es igual que la del concepto porque se clasifica por su cantidad o por su cualidad. De acuerdo a la cantidad, puede ser universal o particular. ¿Se acuerdan que en el concepto, para ser universal, se refería a todo? En el juicio pasa lo mismo. También se refiere a todo un conjunto. Y en ese conjunto se tiene que afirmar o negar algo. Veamos estos dos ejemplos. Todo hombre es mortal. Y en este otro ejemplo, ninguna gallina vuela. Identifiquemos los elementos del juicio y por qué este juicio es universal. Primero, las partes del juicio. Esta palabra hombre es esta misma, es el concepto sujeto. Es viene a ser la cópula o verbo, porque es viene del verbo ser o estar. Y esta palabra mortal es el concepto predicado, porque se está afirmando o negando algo. En este caso decimos que todos los hombres pueden morir. Todo hombre es mortal. Ahora hacemos lo mismo con la segunda oración. Aquí tenemos la palabra gallina, que viene a ser el concepto sujeto. Tenemos el concepto vuela, que viene a ser el verbo cópula. ¿Por qué? Porque viene del verbo volar. ¿Cómo identificamos el verbo? Si termina en ar, ir, es un verbo. Vuela viene del verbo volar, que termina en ar. Es viene del verbo ser o estar, que termina en o en ar. Y se tiene que poder conjugar con todos los pronombres. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Si se puede conjugar, significa que esa palabra es el verbo. Por ejemplo, con el verbo volar. Yo vuelo, tú vuelas, él vuela, nosotros volamos, ustedes vuelan, ellos vuelan. Se puede conjugar, por lo tanto, es un verbo. Hagamos lo mismo con este verbo es, que viene del verbo ser. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, ustedes son, ellos son. Se puede conjugar también, por lo tanto, ese es el verbo. Volvamos a las partes. En este caso, no hay más palabras, por lo tanto, no tenemos el concepto predicado. Cuando no hay el concepto predicado, nuestro verbo también es parte del concepto predicado. No hay ningún problema si falta el predicado, pero nunca puede faltar el verbo. El predicado a veces no hay. Ahora, ¿cómo sabemos que este juicio es universal? Porque tiene la palabra todo y ninguna. Si el juicio empieza por todo, toda, todos, todas, ningún, ninguna, significa que ese juicio es universal. Ahora veamos los juicios particulares. Los juicios particulares tienen que afirmar o negar algo, pero solo de una parte. Acuérdense que los juicios universales se refieren a todo, igual que el concepto universal se refiere a todo. Y un juicio particular se refiere a un grupo de ese todo.
Por lo tanto, para saber si un juicio es particular, nos vamos a fijar en la primera palabra. Aquí dice algún y aquí dice algunos. Los juicios particulares empiezan por las palabras algún, alguna, algunos, algunas. Si empieza por cualquiera de esas 4 palabras, significa que el juicio es particular. Veamos la estructura para ver si tiene todas las partes del juicio. Primero vamos a buscar el concepto sujeto. Aquí está. Yo ya los he marcado todos con diferentes colores para que ustedes se puedan guiar. Estudiante es el concepto sujeto, porque de él estamos hablando. En este otro ejemplo, maestro es el concepto sujeto. Ahora veamos la cópula o verbo. Aquí otra vez tenemos el verbo ser o estar. ¿Cómo sabemos que es un verbo? Porque se puede conjugar. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, ustedes son, ellos son. Aquí tenemos la palabra son. Este es nuestro concepto cópula. Y el concepto son también viene del verbo ser. Si se puede conjugar, es un verbo. Y por último tenemos el predicado. El predicado es lo que se está diciendo del sujeto. En este caso yo estoy diciendo de mi sujeto que es responsable. Algún estudiante es responsable. Y en este caso estoy diciendo simpático. Algunos maestros no son simpáticos. Cumple con la estructura, tiene las 3 partes de un juicio y además tiene su palabra de inicio que nos dice si el juicio es particular, si empieza por cualquiera de las 4 que ya mencioné, o si empieza por las que ya había dicho antes, todo, todas, ningún, ninguna, entonces significa que es universal. Esa es la clasificación del juicio de acuerdo a su cantidad. Ahora veamos la clasificación del juicio de acuerdo a la cualidad. De acuerdo a la cualidad, un juicio puede ser afirmativo o negativo. Un juicio afirmativo se refiere a que algo es. Aquí está utilizando el verbo tiene. Alguna enfermedad tiene cura. Es afirmativo porque está diciendo que este concepto sujeto, le vamos a colocar una S abajo porque ese es el símbolo del concepto sujeto. Que este concepto sujeto tiene cura. A la palabra cura le vamos a colocar una P porque es el predicado. Y a la palabra tiene le vamos a colocar una C porque es el verbo o cópula. ¿Cómo sabemos que es el verbo? Porque se puede conjugar. Vamos a comprobarlo. La palabra tiene viene del verbo tener. Para saber que es un verbo, primero nos fijamos cómo termina. Termina en er. Todos los verbos terminan en ar, er, ir. Y se tiene que poder conjugar. Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, ustedes tienen, ellos tienen. Correcto, entonces ese es nuestro verbo. Vamos con nuestro segundo ejemplo. El concepto sujeto es los niños. Abajo le vamos a colocar la letra S. Son es la cópula y le colocamos la C. Buenos es el predicado y le colocamos la P. Es bueno que siempre coloquemos su símbolo a cada concepto de nuestro juicio. Veamos los negativos. Para saber que un juicio es negativo, es fácil identificarlo porque tiene la palabra no. Miren, en este ejemplo tiene un no. Otra palabra que podemos encontrar es la palabra ningún. Si tiene la palabra ningún, también es un juicio negativo. Y todo el resto del juicio o la oración tiene que seguir teniendo las partes de todo juicio, que es el sujeto, el verbo o cópula y el predicado. Ya conocemos la estructura de nuestro juicio y sabemos su clasificación. Así que para esta semana, con estos ejemplos, vamos a identificar el sujeto, la cópula o el verbo y el predicado. Para eso tenemos que leer bien estas oraciones. La primera palabra
solamente nos dice qué tipo de juicio es. No acordemos, todas se refiere a un juicio universal. Ningún también se refiere a un juicio universal. Así que estas primeras palabras no las vamos a utilizar todavía para estas actividades. De forma mental, ustedes identifiquen a cuál pertenecen. Solamente quiero que ustedes me coloquen las partes del juicio porque yo necesito que ustedes comprendan. En este caso solamente les voy a dar uno de los ejemplos. Voy a ir con el ejemplo 5. Aquí dice: todo buen estudiante presenta tareas a tiempo. Para poder identificar las partes del juicio, podemos iniciar por el concepto sujeto o por el concepto cópula. Yo voy a identificar primero el verbo. Buen no es un verbo, estudiante no es un verbo, presenta parece que sí es un verbo. Puede ser del verbo presentar. Vamos a comprobarlo. Termina en ar y se puede conjugar. Yo presento, tú presentas, él presenta, nosotros presentamos, ustedes presentan, ellos presentan. Correcto. Este es nuestro verbo. Este va a ser el verbo. Así que esta es la palabra que yo voy a escribir aquí donde dice cópula o verbo. Yo voy a escribir la palabra presenta. Si quieren también lo pueden ir subrayando en el mismo ejemplo donde lo escriban ustedes todo junto para que lo puedan identificar o utilizar diferentes colores. Ahora es más fácil porque todo lo que va antes del verbo es el concepto sujeto y todo lo que va después es el concepto predicado. Buen estudiante es el concepto sujeto. No lo voy a escribir aquí porque no me entra, pero ustedes escriban la palabra completa. Tareas a tiempo va a ser el predicado. Y lo mismo hacen con los demás ejemplos. Esas son las 5 actividades que tienen que presentar esta semana. Envíenlas por Classroom para que ahí se las pueda ir revisando.